En este video te voy a mostrar cómo logramos generar más del 40% con una de nuestras estrategias, así que si no te lo quieres perder, ponte cómodo porque vamos a verlo. Hace aproximadamente 2 semanas estaba viendo un video en un canal que se llama Burst Advisors y el video se titula ¿Cuánto se gana de rendimientos con una cuenta de $200? Yo ni siquiera sabía que alguien más ya había invertido $200 y había intentado hacer ingresos con esta cantidad en una cuenta. Acepto el reto. Y seremos ricos. Lo está haciendo bien, Lo está haciendo bastante bien este brother en su canal. La va a levantar. Te voy a demostrar que eso es falso, que sí podemos hacer crecer $200. Sí se puede. Ya lo hicimos, en este video lo vas a ver. Así que acabo de crearme mi cuenta real con $200. Puedes ver, son reales, ¿ok? Muy bien por este brother. Reales. Ahí está, con mi nombre, mi cuenta, etcétera. Así que vamos a desmentir a ese comentario y demostrarle que con $200 sí podemos tener ganancias, siempre y cuando tengamos la información correcta. Vamos. Eso es lo más importante. Información correcta. Lo acaba de decir muy bien este brother. La neta, este brother sí sabe. Información correcta. Así que hasta el momento vamos $306 ganados ya en lo que conlleva de esta sesión. ¡Qué buena noticia! Bueno, desde el día lunes en 4 días. Y vamos a ver cómo cerramos el día viernes. Una eternidad más tarde. Traders, llegamos. Es un montón lo que está haciendo este brother. En serio, es muchísimo rendimiento lo que está generando este brother con su cuenta de $200 en tan pocos días. Al final del día 5 del reto. Ya viernes por la noche, el mercado cerró hoy a las 5 de la tarde hora Perú. Y aquí podemos observar que el día de hoy logramos concretar $23.39. Nos tocó un stop loss como lo vimos temprano el día de hoy. Te comparto que nosotros tenemos 2 operaciones abiertas en este momento, tanto en Bitcoin y el AUDNZD, que volvimos a hacer una reentrada. Quiero que vean una cosa y es los lotajes que tiene. Tiene entradas de 0.05, algunas sí de 0.01, otras de 0.02, 0.07, acá abajo se ve una venta de 0.07. O sea, son cosas que ahorita los vamos a explicar por qué quiero que pongas atención en esto. Acá hay muchas personas que pueden decir, oye Jean-Pierre, pero yo he visto cómo hay personas que han arrancado con 200 y la han llevado a 10,000, a $1,000,000 en un día. Puros traders venden humo seguramente. Tienen toda la razón. ¿En serio? Pues déjame decirte que aquí lo que estamos haciendo es una gestión apropiada. Esto es el trading profesional. Trader, vamos a ver hasta dónde llega la cuenta. ¿Te unes al reto? Por supuesto que nos unimos al reto. Precisamente vamos a ver nuestros resultados. Y de esta manera me decidí unir a este reto que hizo este trader en su canal, puesto que me pareció muy interesante que alguien invirtiera $200 y lograra generar más de un 50% de rendimiento en menos de un mes. Me parece que fue el tiempo en el que lo hizo este trader en su canal. Bueno, así que si alguien te ha dicho que generar rendimientos con una cuenta de $200 es muy difícil, pues en serio que si después de ver este video no tienes la confianza y la certeza de que se puede, amigo, ¿qué te puedo decir? No hay más ciego que el que no quiere ver, y aquí están todos y cada una de las transacciones realizadas durante estos 2 meses. Para que podamos revisar un poco mejor el historial, quiero hacer una cosa. Voy a dar clic secundario y vamos a guardar como informe detallado. Le damos clic por acá en guardar. Ya tenía un informe detallado anteriormente, pero bueno, vamos a reemplazarlo. Voy a abrir esto para que se puedan ver el número de cuenta, el nombre, la posición, perdón, el apalancamiento, la fecha en la que lo estamos haciendo, que es 15 de marzo del 2022, y la hora por acá. Y pues aquí están todas las transacciones. Hicimos un depósito con $200 el día 8 de marzo del 2022, perdón, 8 de enero del 2022. Y aquí empezamos a hacer todas las posiciones. Aquí están todas y cada una de las posiciones que hicimos.
como puedes ver, han sido aproximadamente 257 posiciones, me parece. Y el profit ha sido de $84. Y hemos tenido por acá una curva bastante pronunciada, después una caída y luego otra subida hasta el día de hoy. Ahora, quiero decirte algo de manera pero muy personal y muy puntual. Esta curva que tenemos aquí, justo esta que se ve en este lado, es por no haber confiado en nuestra estrategia. Así que por favor, confía en tu estrategia. Cuando empieza a cambiar cosas, cuando empieza a modificar cosas, lo más probable es que vayas a equivocarte. Si ya has hecho un backtest, si ya has hecho cuenta demo, como fue mi caso, y además de que probamos esta estrategia el año pasado y de que la mostramos aquí en el video, y bueno, si ya has hecho todo eso y si ya la has probado, como en mi caso también en una cuenta Cent y después en una cuenta real, que en este caso pues es esta cuenta pequeña, por favor no cambies nada, pero no cambies nada de tu estrategia, porque una vez que empieces a cambiar, lo más seguro es que te empieces a equivocar, como fue mi caso. Así que por favor, ten mucho cuidado, no dudes de tu estrategia, no cambies nada y solamente confía, porque lo más seguro es que logres generar rendimientos sí o sí una vez que hayas pasado por todo este proceso. Una de las principales diferencias entre el canal de Bursa Advisors y entre nuestra experiencia que hemos tenido en esta cuenta durante estos 2 meses y pico es que nosotros utilizamos posiciones con ratio riesgo-beneficio de 1 a 1, pero además hay otra cosa. Observa, nosotros utilizamos únicamente posiciones con el mínimo, que fue de 0.01 lotes. Si te fijas, en cada una de nuestras posiciones que hemos hecho hasta ahora, hemos utilizado el mínimo lotaje. Después de ahí nos dimos cuenta de que todavía era muy temprano para empezar a meter un lotaje un poquito mayor, así que continuamos con todas nuestras trades con este 0.01 lotes en casi todas y cada una de nuestras transacciones. Hasta que de repente llegó esta con un 0.02, que por cierto la ganamos muy bien, pero no era lo más óptimo. Así que continuamos haciendo puros trades con 0.01 lotes y hasta el momento no se ha vuelto a repetir que tengamos un lotaje mayor. Continuamos siempre con 0.01 lotes. Muy bien, y ahora para tener un poquito mayor de precisión sobre los datos, hemos conectado nuestra cuenta MyForexBook Pro, también para que de alguna manera sirva como una especie de auditoría. Miren, quiero que veas cómo es que tenemos una ganancia absoluta de 42.13%, un diario de 0.53%, un mensual de 17.16%, bueno, aunque esto es relativo porque consideramos que ha sido un poco más de eso. El saldo actual es de $284.26, la equidad al 100%, puesto que no tenemos posiciones aperturadas. Y bien, este ha sido nuestro beneficio neto, que es de $84.26 al día de hoy. La última actualización fue hace 4 horas exactamente. Y bien, no hay muchos datos más que mostrar por aquí. Vamos a bajar un poco más para que sigamos con el tema. Esto es lo que más me interesa y es me interesa mostrarte que en enero tuvimos un 26.59% de rendimiento. Febrero, como te comenté, fue el mes que más cometimos tropiezos y solamente crecimos un 5.6%. Y ahora llevamos 15 días de marzo, de los cuales solo considero 5, puesto que comenzamos operaciones el día 10 de enero, puesto que ahora serían 5 días del mes de febrero y es en estos de marzo, y en estos 5 días hemos logrado generar el 6.88%. Así que bueno, vamos a tener un par de actualizaciones posteriormente para ver cómo terminamos este mes, a ver qué tal nos va con esta cuenta de $200 y vemos si logramos generar un poco más del 50%. Una de las cosas que más me interesaba mostrar en este video es que la línea de crecimiento de nuestra estrategia es muy lineal, es decir, como te digo, tuvo sus altibajos porque nosotros cometimos algunos errores, pero ya sabíamos que de alguna manera podía pasar esto. Así que después de esos errores que cometimos, continuamos simplemente con nuestras posiciones y continuamos creciendo en nuestra cuenta. Si quieres saber un poquito más al respecto sobre
nuestras estrategias y las diferentes cosas que hacemos. Te dejo todos los links en la descripción y toda la información para que te puedas contactar directamente con nosotros. Hasta aquí el video de hoy, de esta semana. Espero que te haya gustado, que te sirva. Y bueno, esto es el Trader Ninja y recuerda que el mejor trader eres tú.